y luego del prelado protonotario. Es realmente muy triste, simplemente. Hablando humanamente, es triste, ¿no? Esa pretendida devoción al Papa y eso, y luego resulta que internamente no publicas ni un documento del Nada Papa. A más. ver, gracias, Agustina. Comentario profundo y Hola. bueno. Tenemos levantada la mano Rubén. Rubén, Hola, ¿cómo hola. están? Un gusto saludarlos. Gracias. Bienvenido. Gracias, gracias. Estaba yo pensando en esto que han estado hablando, bueno, yo no soy tan contemporáneo de Juan 23, pero Bienvenido, Johannes. Bienvenido, 1+2, Soledad, Begoña, Yasix. Bienvenidos a todos. Buenas noches, buenas tardes desde El Salvador. Y vamos con un tema muy interesante que creo que es bastante revelador conversarlo sin tapujos. ¿Qué piensas, Carlos, del tema? Tú que sos cofundador y que estuviste viviendo en Roma. Pues mira, Hola, recuérdate que Carlos. en esa época uno o yo era recién pitado y entonces uno no pescaba mucho las cosas, pero después con el paso del tiempo uno va digiriendo todas estas cosas. Pero sí, definitivamente se le criticaba a la Iglesia, se criticaba al Vaticano II y también se criticaba al Papa. Yo escuché varias expresiones despectivas de Juan, que el fundador decía de Juan 23, como un pobre pueblerino que había llegado a papa y que se le había quedado grande el puesto. Sí, esto es interesante poderlo dejar registrado. No sé qué te parece, profe, tú que también eres cofundador, porque la institución se empeña en dar una versión muy dulcificada de toda Yo, la historia del fundador. bueno, puedo decir que en esa época yo estaba en la obra y realmente no se leía ninguna encíclica del Papa o cualquier ¿Cierto? documento del Papa. No, bueno, te enterabas de que se había publicado una encíclica o tal, pero no se nos leía, no se nos tocaba el tema en los círculos o decir, bueno, ha salido esta encíclica, hay que leerla porque es del Santo Padre. Y luego yo recuerdo de que todo eran agobios, ¿no? De que la iglesia va mal, de que el padre está sufriendo mucho por la iglesia, de que esto se Eso. decía, se decía, Sí, 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 de sí, se que el decía. demonio está muy, muy, muy metido en la iglesia, que hay que rezar, pero nunca Y se hasta nos decía, arriba. nunca nos decía por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿O qué está pasando? Siendo familia, es como si tú tuvieras a tu abuelo enfermo y nadie te dice qué le está pasando, ¿no? Todos son alarmas. Entonces, en esa época, como todos éramos fieles seguidores, solo te das cuenta de esto con el tiempo. Cuando pasa el tiempo y ves que bueno, han beatificado a un papa que el fundador no sintonizaba, no le gustaba nada, que era Pablo VI. Yo de Juan 23 me salvé porque mi madre era muy devota a Juan 23 y me lo decía. Y eso que yo no entendía gran cosa de lo que se puede llamar eclesiología, ¿no? Se puede llamar eso así. El Papa para Exactamente. mí era el Papa y, y ni siquiera sabía cuántos cardenales eligen al Papa y estas cosas que ahora se saben, ¿no? Entonces,
por algún motivo la actitud no era aquello de... O sea, había dos imágenes. Una, que el fundador predicaba sus cuatro amores, decía que sus cuatro amores eran Jesucristo, la Virgen, San José y el Papa. ¿Vale? Eso se nos decía mucho, pero resulta que esto era una pura imagen, porque luego dices, bueno, vamos a ver, el Papa primero no está a la altura ni de Jesucristo, ni de la Virgen, ni de San José, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y segundo, que es pura imagen, porque ¿en qué muestras que quieres al Papa? Obedeciendo, proclamando su doctrina, Exacto. adaptándote a su doctrina. Estas cosas eran las que hemos vivido los cofundadores. Y Sí, bueno, los demás también seguro porque se transmiten, ¿no? Se transmiten. En algunos casos, en mi caso, yo tuve dudas de si seguir con la iglesia, o sea, tenía dudas, sabía que la obra era como la salvación, como lo más santo, como lo más perfecto en la iglesia, y tenía dudas de si debía yo seguir a la iglesia. Muy mal, porque te, te hacía dudar de las misas, te decían que habían misas donde no estaba consagrado el Señor o que las sagradas formas se iban del sagrario y desaparecían, ¿no? O sea, que no quería el Señor estar ahí en un sagrario donde estaba maltratado. Bueno, estas cosas de joven te impactan y, y empiezas a dudar, ¿no? Luego con los años, la madurez emocional y física y todo, ves las cosas de otra forma. Esto sí, es... era muy fuerte porque tampoco nos daban el espacio. Bueno, yo era muy joven y no nos daban el espacio ni siquiera para cuestionarlo, profe. Era como que esto es porque es así, o sea, quizás arribita de un dogma era la enseñanza que nos daban. Patricia nos dice que incluso nos decían que el fundador había ofrecido su vida por la iglesia. Y Carlos comentaba que el fundador lloraba por la iglesia y que debíamos darle muchas alegrías. Esa era como la tónica de su sufrimiento, pero es muy fuerte todo esto porque era ir en contra del sucesor de San Pedro, ir en contra de lo que el concilio estaba marcando en ese momento. Y es exacto. Alicia, el Papa lo eligen mínimo 2/3 de los cardenales más uno. Y puede que incluso algún Papa haya sido elegido por mayoría absoluta. Entonces, no solo ir en contra del Papa, hay que pensar que hay 3/4 de los cardenales exacto, mínimamente es, han elegido a ese. O sea, vas en contra de 3/4 de la opinión meditada y que lo han hecho en consultas, han hablado entre ellos, han escuchado discursos. Vas en contra de esto. Si dices, bueno, este papa no lo quiero. Hombre, por favor, por favor, ¿no? O sea, mm, digo, es que no tengo palabras para decirlo. es muy fuerte, es muy Sí. fuerte, pero creo que es importante ventilarlo y comprender desde la perspectiva de la historia un poco lo que ha sucedido con el Opus Dei y lo que sigue sucediendo. No sé, es como un estirar la voluntad de Dios, pero siempre a favor de lo que en la obra se quiere por parte yo diría, del fundador y luego del prelado protonotario. Es realmente muy triste, simplemente. Hablando humanamente, es triste, ¿no? Esa pretendida devoción al Papa y eso, y luego resulta que internamente no publicas ni un documento del Papa, se cuelan versiones verbales de que este Papa no sabe, no gusta, no es herético, bueno, entre comillas, ¿no? O sea, que la doctrina está
está mal expuesta, en fin, son fin de cosas que en cada centro, yo por lo menos cuento las que viví las que pude vivir en los centros donde estaba y en esa época, ¿no? Pero es un poco triste, vamos a ver, ¿no? O sea, no como cristianos en este aspecto y como humanos, porque no puedes saber de todo. Alicia, nadie puede saber de todo. Incluso puedes criticar a un político, pero tú no sabes de todo y tampoco estabas ahí en ese momento. O sea que entonces Exacto. cállate la boca un poco, ¿no? Y es como dar por sentado que el Papa está equivocado y como dices tú, quienes han elegido al Papa están todos equivocados y que no hay espacio de maniobra. O sea, es así como tan fuerte y creo que esto viene, no sé, como a impregnarse dentro de todas las personas que estábamos en ese momento en la obra, porque todo giraba a que había que rezar para lograr que la iglesia se salvara. Es muy fuerte. Eh, no sé qué recuerdos tienes, Carlos, tú que estuviste en Roma. No se te escucha, hay que abrir Carlos, el micrófono abre tu micrófono, Carlos. El o micrófono. que lo Bueno, sí, abra. ya, Ahí está. ya. Ok. No sé, es que en Roma está uno tan metido en lo que es la formación que la iglesia no existe. Está Sí, uno completamente centrado en los encargos, las clases y, bueno, alguna vez uno se escapaba al Vaticano a conocerlo, pero eso de escuchar una audiencia del Papa, estar pendiente de qué estaba diciendo, nada, nada. En todo el tiempo que estuve yo allá, solo se oyó hablar del Papa cuando fue unido, cuando Claro, fueron las tertulias con el Papa. en esa época era en el ICU, se llamaba el ICU, ¿te acuerdas? Y que El ICO. era Sí. un congreso un poquito jalado, pero Ah, sí, de Congreso no tenía nada, alguna es conferencia. exacto, pero, pero sí, es interesante porque la frase de que había que rezar por Pablo VI, yo sí la escuché, yo quité en el 73 y, y sí era algo que se decía dentro del Opus Dei, o sea, que había que rezar por el Papa y rezar por su alma y para que no Es se cierto. condenara, ¿te recordás? Sí, 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 definitivamente. Y fue canonizado en el 2018, o sea, el Papa, el Papa es el Papa, ¿no? Agustina, que nos cuentas que también eres cofundadora. Es verdad, estamos aquí los que nos tienen que 4 de sí, momento. nos tienen que hacer un libro de esto a nosotros, cofundadores. Bueno, yo recuerdo, yo estaba en el Centro de Estudios en el 75 y había movida de lo del Vaticano, del concilio y tal. Entonces, yo recuerdo que nos pedían que rezáramos por Monseñor Lefebvre, pero no porque estuviera en contra del Papa o tuviera otras doctrinas, sino porque le estaban como persiguiendo. O sea, la sensación era que nosotros, los del Opus, el fundador, estábamos muy en consonancia con Lefebvre, ¿no? Y luego también, no sé si os acordáis, se escribieron tres cartas, escribió el fundador tres cartas que se llamaban las campanadas, las tres sí, campanadas. Así es. Eh, Era todo lo que sufría, todo lo que estaba mal, todas las herejías que se estaban dando en el concilio. Y, y luego, bueno, en la carta esta de Nuestro Padre en el Cielo, cuando murió, que la escribió Álvaro el Portillo, ahí se manifiesta claramente que
que el padre había muerto por el dolor tan intenso que sufría por la obra. O sea, uy, perdón, bueno, Por la también podía iglesia. ser por la iglesia y de paso podía ser por lo mal que había hecho creando el Opus, ¿no? Y, y también en una de las cartas lo que hace es dirigirse a cierto movimiento que hubo de sacerdotes de la obra. Algo contó Jacinto en el Zoom este que le hicisteis, de cómo él mismo y otros empezaron a ver que lo que decía el Papa y las cosas del Vaticano que estaban saliendo no tenían nada que ver con lo que decía Escrivá. Y entonces ahí les chocaron muchas cosas que empezaron a preguntarse, bueno, esto que estamos viviendo nosotros o esto que estamos oyendo del padre, el fundador, tal, no tiene nada que ver con lo que está diciendo la iglesia, ¿no? Y ahí surgió crisis para no sé cuántos, pero sí que un grupo de sacerdotes y, en una de esas cartas que evidentemente no se pueden colocar y se cayeron de otros libros, a quien realmente pone verde, 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 verde el fundador es a esos hijos suyos. Y él habla del germen dentro de la obra, el germen el nocivo, o sea, el mal dentro de la obra, que eran como unos, no sé, intelectuales de pacotilla que se creían que venían a hacer algo cuando ya estaba todo hecho, cuando Dios se lo había hecho ver a él. O sea, Ya no se apagó. sí. No, bueno, eso, o sea, realmente son, y luego los años que seguí, que fueron pocos, yo siempre he tenido la sensación de que el Papa no pintaba nada en la obra. O sea, mm, sí, me parece que eran las preces al final, ¿no? Que una oracioncita por los obispos, por el Papa, tal. Pero, pero así como de leer, pues lo mismo que teníamos que leer noticias y lo que la carta de la editorial, lo que había dicho el padre, yo no recuerdo que nos leyeran o, por ejemplo, en las meditaciones, que algún sacerdote fuera con una encíclica o con algo para, para que pensáramos o rezáramos, yo qué sé, ¿no? O sea, realmente la única doctrina que yo he visto en el Opus Dei es la doctrina del Opus Dei, la del fundador, no había otra. Y había reminiscencias, de vez en cuando se citaba al fundador, citaba algún profeta o algo del Evangelio para trastocar totalmente el sentido que tenía el Evangelio para adaptarlo a lo que era el espíritu de la obra, ¿no? Yo siempre recuerdo eso, lo de el joven rico, que se nos leía, meditaba para que Sí, no fuéramos como el joven rico, que Dios le dijo que le siguiera y no le siguió y se quedó triste y tal y cual. Lo de la higuera, que se acercó a una higuera y no tenía fruto, además no era tiempo de fruto, y la secó, ¿no? No sé si es una parábola, me Sí, imagino. sí, 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 sí. Y entonces el ejemplo era que eso nos pasaba a nosotros, porque cuando no hacíamos apostolado nos podía pasar, o sea, el dar fruto. Entonces, todo, esa era la manipulación del Evangelio adaptado a los intereses de la obra y hacernos sumisos y tener miedo absolutamente porque Dios y Jesús siempre estaban a punto de mandarnos al infierno, de secarnos porque no dábamos fruto, así, estas cosas. Pues me he sí, recordado, Alicia, me he recordado, Agustina, de que las crónicas eran exactamente igual, los que leíamos los varones. Yo creo que puedo decir que me he leído todas las crónicas desde la primera hasta que me fui de la obra, porque pasé una temporada así enfermo y tenía más tiempo. Entonces, en aquel entonces las crónicas estaban en un armario abierto, cualquiera podía ir, un cooperador, un
chaval de San Rafael si sabía de lo que iba, llevártela. Y entonces, no recuerdo ni una recuerdo con ilusión que esperábamos la última crónica en aquel Sí. entonces, pero no recuerdo nada del Papa, ni una foto con el fundador con el Papa, ni un artículo, ni un... Y bueno, es el estilo que tenían entonces, no sé si ahora lo siguen. Aquí sería interesante hacerlo un poco papa por papa, o sea, Sí, sí, de sí, sí. de cada papa que pudiéramos ahondar un poquito los que podemos participar en estirpar un poco más los detalles, ¿no? No sé si estirpar es la palabra correcta, pero en ver, en pensar Analizar quizás y analizar, cómo analizar, se vivía cada época. porque eran Porque ta- diferentes momentos, sí. Sí, 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 Alicia, sigue, sigue. y Jacinto, como decía Agustina, ha dejado un testimonio muy valioso con esta nueva entrevista y de primera voz, o sea, cómo se manejó el Vaticano II, cómo Pablo VI, o sea, no, no aceptó el tema de la intención especial tal como el Opus Dei lo quería, pero si quieres empezamos con Juan 23, que como dijiste tú, lo viviste del lado de tu mamá, que afortunadamente estaba en sintonía con todo lo de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, este era un papa como más llamado el papa del amor, ¿no? O sea, el papa benevolente. mm, Sí, lo primordial era el amor y el cariño, entonces eso es lo que él reflejaba. Bueno, lo que la obra pensaba de él, creo que el Concilio Vaticano empezó con él, fue convocado, exacto. Él lo convocó, exactamente. lo convocó. Y como eso nunca gustó, lo del concilio, nunca gustó en la obra, en general, excepto cosas puntuales como alguna frase de la Lumen Gentium diciendo que los laicos iban a hacer mucho apostolado, eso les gustaba, ¿no? Pero es que hay mucho más del concilio. Yo no me he dedicado a leerlo porque no estoy metido en, en temas eclesiales, ¿no? Pero creo que por ahí este papa, a ver, Escribá necesitaba de las aprobaciones. O sea, Exacto. había un doble juego ahí. Necesito que me aprueben los papas, necesito quedar bien. Por eso envió a Álvaro del Portillo a trabajar en A el Roma, Vaticano. Sí, sí, nunca se sabía qué hacía. Yo, por lo menos a mi nivel, no sabía lo que hacía Álvaro del Portillo. Solo sabía que quedaba bien que don Álvaro estuviera trabajando en el Vaticano por las mañanas. Eso es lo que se nos decía, ¿no? Entonces, sí, no sabemos lo que hice, ni tampoco se nos decía qué hacía ahí. Supongo que las altas esferas lo sabrían, ¿no, Carlos? Pero nosotros, tan agobiados como estábamos con cargos y con fines de semana apostólicos en otro lado y con círculos y con todo, ¿qué tiempo vas a tener a pensar? Eh, por ejemplo, Ruiz Retegui, que estuvo de director espiritual un tiempo en el Colegio Mayor Aralar, este sí que se daba cuenta. Este se daba cuenta ya por sus escritos, después se ha sabido, ¿no? Por lo que ha escrito de lo institucional y lo teologal y tal. Pero en aquel entonces no. En aquel entonces. Perdona, profe, sí, un segundo solo, nada, un inciso, solo decir que Ruiz Retegui y Jacinto Choza eran íntimos amigos. Los escritos de Ruiz Retegui llegaron a través de Jacinto Chota y de otra persona. Y hay una exposición, carta, una dedicatoria grande de Jacinto Chota en un libro para Ruiz Retegui y otros cuantos que son los que empezaron a ver, darse cuenta que lo de Escrivá no tenía nada que ver con lo que se estaba diciendo en el Vaticano, ¿no? Nada más. No, no, gracias por el inciso, ¿no? Son cosas que no se sabían, ¿no? Según que, pues,
Ento- a nivel de los demás, veo pocas manos. O sea, ¿qué pasa con el tema de los papas? ¿No Estamos muy, estáis dormidos todavía? No, ya no, ya a estas horas ya no. No es excusa Bueno, para esta. algunos países sí están en la sobremesa. Nosotros en España estamos padeciendo el calor y dando un poquito, a lo mejor nos está dando un poco de sueño. No, yo, ¿Alguna yo otra? pienso que sí, es tan interesante que todos están muy pendientes de lo que estás diciendo, de lo que estás diciendo tú y Agustina, ¿no? Que estamos aprendiendo, porque yo como que en ese tiempo estaba en un túnel que no me daba cuenta. Yo estaba en un club de bachilleres y lo que me interesaban eran las excursiones y mis clases en el colegio. De ahí en la Lo que universidad seguí en lo mismo. El club y a ver cómo hacía para sacar adelante las clases. El Papa, la Iglesia, los concilios, las encíclicas. Eso no llegaba a nosotros. pero yo creo que, Salva, Carlos, perdona, yo creo que lo que sí nos queda es la sensación de que el Vaticano, el Papa, esto era una cosa como muy ajena, que no se vivía dentro, no se hablaba, yo diría que no, no pues era autónomo, exacto. Y sí, ¿no? sí, no necesitaba No de nada de necesitaba de la nadie, iglesia. no necesitaba de ninguna encíclica, de nada. Y entonces, por eso quizá muy bien no sepamos qué decir, porque es que es más que nada la sensación de que es que no nos hablaban del Papa, ni de los escritos y de las Total- encíclicas. Totalmente de acuerdo contigo, Agustina. No existía. Era un paralelo, era Claro. un universo paralelo que estaba fuera de la obra. ¿Eh? A qué ver, gusto escucharte, Bernard. aquí estamos. Bienvenido. A ver, mi conciencia empieza con Pablo VI. Antes me estoy Sí, hablando de cosas que sí, las he vivido. Yo tengo algún recuerdo incluso de Pío XII, pero joder, era un enano, yo eso no tengo. claro. Nosotros, yo también, aunque no parezca. Pablo VI es el primero que ya empiezas a tener algo que además no era Pablo VI, era Benelli. Exacto, Ujú. exacto. Y, Cardenal. y cuatro pinceladas. No existía, el Vaticano II no existió para la obra, por lo menos para la Ujú. obra en la que yo estuve, no existió. Ujú. Y el Papa, pues sí, era un señor que se suponía que se le quería y que se rezaba por él, pero estaba en un universo paralelo. Yo no sé cuál es Sí, la sí. experiencia que tienen ustedes. Pertenecía a otra iglesia, el Papa. Sí, No era, sí. no era nuestra iglesia, no era Y, es, esa. y era como rescatar, como que la misión del Opus Dei era rescatar a la iglesia de toda esa realidad que era A el ver, Vaticano II, Salvar a ¿no? la iglesia. El Salvar a la Opus Dei ha iglesia. venido a salvar a la iglesia. a ver, yo eso De ahí la he tratado insistencia con... en el tradicionalismo, diría yo, en Ujú. el que no había nada que cambiar, en el que Exacto. estaban bien las cosas como en el tiempo de Pío X, que Sí, A de ver, Pío claro. X para haber adelante la comentado iglesia había ido todo para esto mal. con Jacinto, ¿eh? Haberlo conversado, haciendo memoria, hace 2 o 3 años. Y efectivamente todos teníamos la idea de que eran tiempos malos. A ver, eso tampoco hay que decir que no eran, porque la verdad es que había una crisis de identidad por todos los lados dentro de la iglesia, ¿eh? Y la había, era evidente, ¿eh? Y dentro de la obra era dejar unos remansos de agua limpia, que cuando el tiempo lo permitiese, ese agua limpia se volvería a extender a toda la iglesia. Éramos los salvadores. Llegaría un Exacto. momento en que sacaríamos las trompetas y las banderas y salvaríamos a la iglesia. Y luego te empiezas a dar cuenta que la iglesia va por otro lado, ¿eh? Y que aquí nadie te está llamando como salvador. ¿Mm? Y eso pues creó también bastante crisis en alguna gente. ¿Mm? Sí, Y claro. más que ya después te encuentras a un Ratzinger que lo tienes en categoría 6 dentro de los libros prohibidos. Joder, pues entonces, ¿qué hago aquí, no? Pero Y bueno, luego muchos teólogos citados esto hay testimonios en Opus Libros, citados por Juan Pablo II, que a mí luego me abrió los ojos porque yo recuerdo haber pedido permiso para leer alguno de ellos
concretamente uno que se llamaba Shirley Becks, y me dice, no, no, eso no se puede leer. Y luego pasa el tiempo y me voy de la obra y empiezas a ver los documentos que Juan Pablo II publica y dices, bueno, está citando a Shirley Becks, el que yo tenía prohibido, y esto un papa que tienen por muy buen papa en la obra, ¿no? Entonces ya te cuestionas, y a fin de cuentas, esta frase del fundador, disculpar, que decía que papas conoceréis a mucho, pero fundador del Opus solo uno, yo pienso, menos mal, menos mal. O sea, Totalmente de acuerdo. y bueno, ¿quién es él para decirlo así un poco despectivo, ¿no? Papas conoceréis a muchos. Sí, bueno, claro, pero No, es que papas. decía, obispos muchos, papas algunos, pero fundador del Opus Dei, solo uno. Pues sí, menos mal. Que, Y no sé si lo recuerdo mal, pero decía, y daréis cuentas a Dios sí, de sí, haberlo, de haber exactamente, tenido decía. esa suerte. Que él iba tirando como Em, doblones de oro, como que había que saber recogerlos. sí, 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 no se andaba por las ramas en como lo de los la reyes, humildad y sí, tal, o sea, sí, sí. no A ver, decía, Es que eso él no, era una cosa general, no era solamente el era- fundador, era una cosa general. Yo recuerdo una bronca que me cayó, que no te digo, que estaba hablando de eso en estos años, de la formación que había en ciertos seminarios. eh, sí, que efectivamente, o sea, ahí después todo el mundo dijo, hagamos lo que nos da la gana, tanto el Vaticano II aguanta para todo, ¿no? Y eso, que los sacerdotes de la obra pues tenían una preparación teológica, filosófica, de cágate lorito, mientras que los diocesanos no. Entonces, pues Sí. la verdad es que yo con un poquito de mala leche pregunté si Pablo VI era sacerdote diocesano. Joder, me cayó una bronca que ni te cuento. ¿Mm? Eh, pero sí, era esa sensación de superioridad. Yo tengo la verdad. Yo soy el que sí, da las monedas de oro. Agustino no era solamente el fundador, eran sí. todos. Eh, Bueno, bueno, sí, eran todos y éramos todos, porque también con poca edad, cuando ya éramos de la obra, también intentábamos capturar o cazar a otra gente, atraerla a la obra y les decíamos lo pero que no se me ocurría Dios ponerme les a pedía discutir. o- y Dios quería de ellos, y como nos dijeron a nosotros. O sea, fuimos todos pues Joven, siguiendo la doctrina y las tácticas éramos, de saber lo que Dios le pide a cada uno, como mismo que en las charlas, o la confesión, ¿no? Es que lo que Dios quiere de ti, pero usted ¿qué sabe? O sea, a mí eso siempre, y hoy día en otros aspectos, me suena, vamos, que no lo soporto. O sea, no, es que lo que Dios quiere es que tal, pero bueno, ¿usted es Dios? ¿Se lo ha dicho Dios? ¿O habla usted con Dios? ¿Qué? ¿No? Pues en la obra es lo mismo. Y hoy día pues siguen igual. Esto es lo que Dios te pide y si te vas de la obra te irás al infierno y si no pitas eres poco generoso. O sea, y Dios te pedía cuentas. En fin, todo ese rollo, ¿no? Bueno, Sí, nos comparten eso. aquí en el chat que dice alguien, yo estudié en el Colegio Romano a mediados de los 90 y ya estudiábamos los concilios del Vaticano II, pero no estaban disponibles ni permitidos los escritos directos de los padres conciliarios. Es que es todo el tema de un doble juego, de no permitir llegar a las fuentes cuando estamos hablando de la riqueza de la iglesia, ¿no? De lo que en este momento estaba diciendo el Santo Padre y estaban diciendo los padres conciliares. Es, Ujú. es, es muy interesante. ¿Y por qué? Fijaros, perdona, que hasta fue tanto los errores y las burradas que dijo Escrivá respecto a todo, o sea, respecto a la iglesia, respecto a la doctrina, o sea, en contraposición a lo que normalmente se entiende por una lectura sana del Evangelio, que hasta han prohibido
que se conozca lo que escribió Escrivá. Por eso de Opus Libros tuvimos que retirar todo eso. ¿Por qué? Porque no se enfrentan a la verdad de lo que fue, lo que dijo su fundador. Y se inventan cosas, perdona, ya acabo, que no son verdad. Escriben la historia del fundador y escriben lo que dijo, lo que tal, y no es cierto. Saquen las cartas de los años 30, de los años 40, de los años 50. ¿Y Pero, por qué? Si es un santo de la Iglesia y lo querían nombrar doctor de la Iglesia también, lo que escribió debe ser una riqueza, vamos, incalculable, ¿no? Para las almas, en general, para el mundo, para todos los mundos. Y en cambio lo tienen escondido y quitado porque no quieren que se sepa. Bueno, justamente, ya me quedé. no, no, mejor no te calles porque todo lo que está en Opus Libros tú lo manejas para adelante y para atrás muy bien. Y pensaba yo eso, ¿habrán tenido noticias durante el proceso de beatificación y canonización de este tema, por ejemplo? O sea, ¿cuál fue la actitud del fundador hacia la autoridad máxima en cada momento, desde Juan 23 hasta, o sea, es un tema suficiente como para detener absolutamente todo, porque el Opus Dei no viene a salvar nada. A ver, No, Alicia, sí, cuando estuvimos trabajando en el tema de, a mí me tocó por lo menos la beatificación, había temas que se soslayaban, porque también las expresiones públicas siempre te daban espacio para poder interpretar de otra manera. ¿Eh? O sea, no va a encontrarte ningún sitio donde el fundador de la obra te diga Pablo VI era un cretino, eso no te lo va a decir. Pero sí te va a poder dejar entender que, bueno, pues no tenía suficientes palos para el sombrajo en algunas ocasiones. O sea, es un lenguaje también bastante político. Claro, ¿Mm? claro, Entonces, claro. me consta que no se cambió las cosas que había. Sobre el origen de las cosas yo no te puedo asegurar nada. Que no cambiamos nada, no cambiamos nada. Eso te lo juro. Sí. pero Ahora, ¿cuál era vuestra fuente de lo que... a eso voy. La fuente es la que no sé. Es decir, a ti Por te eso te pasa digo, o sea, el que, documento que, y dices, bueno, lo doy por bueno. claro, por eso digo que es que la postulación para la beatificación, todo eso, Claro, aparte de que la llevó Echevarría, que declaró y tal, o sea, y Álvaro del Portillo, que era su confesor, ambos, Escrivá y Portillo, se confesaban mutuamente, uno con el otro con el uno, o sea, y, y entonces, qué van a decir? ¿Van a decir la verdad de cómo era? Si se gastaron Es, millones en hacerlo santo, en a ver, beatificarlo, hacerlo ahí santo. Era documentado, lo único que se documentación. pretendía en la obra es hacer santo al fundador, daba igual de No, qué manera. claro, lógicamente, Y lógicamente. a base de mentiras y a base de inventarse historias. Entonces, claro, las fuentes sobre las que se trabajó para la gente en la obra, para decir lo bueno que era la propia fuente que se le daban en la obra. No, no hubo una investigación al margen de la obra, porque los que quisieron hablar en este caso, Sí, no podías. iban a ser críticos porque no estaban de acuerdo, no les permitieron, les prohibieron entrar, no les permitieron. Entonces, solo bueno, la beatificación fue con todo a favor y todo a gente de la obra. Y, y los que así como ahora podemos ser bastante gente en el mundo que hemos estado ahí, que ya no estamos. El testigo principal del mm, proceso era Álvaro del Portillo y el Claro, presidente del tribunal paralelo, porque montaron dos tribunales, uno de la propia obra y otro paralelo, eclesial, ¿no? Era el presidente del tribunal paralelo era Álvaro del Portillo. Entonces te cuestionas, dices, bueno, ¿cómo puede hablar algo malo del fundador si era su claro. confesor? Por secreto de confesión no puede decir nada
de entrada el testigo principal. No puede hacer nada. Y entonces, No, es que estuvo podrido desde la raíz, todo eso. Es que, y además es que no nos tiene que sorprender porque conocemos cómo funciona la obra. O sea, claro, conocemos perfectamente cómo inventa historias cuando le interesa y magnifica todo. Y el fundador fue, vamos, una cosa, no tuvo nada, ningún defecto. O sea, quiero decir que no se basan en la historia, en lo real. Puede que no todo sea negativo, habrá cosas, pero también habrá cosas buenas y habrá cosas malas, porque al fin y al cabo, malas, quiero decir, negativas. Por fin y al cabo es un ser humano, no era perfecto. Entonces, no hubo posibilidad de dar que se les escuchara a la gente que había convivido con él. Miguel Fisac cruzó el paso de los Pirineos y toda esta historia con él. O sea, estuvo, me parece que hasta el 55. Y muy cercano, muy cercano. Y va y y le dicen que no, que es que está mal de la cabeza y no puede entrar en esa especie de juicio que hay, ¿no? María del Carmen Tapia estuvo tantos años en Roma. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque es así siempre la obra, ocultando, mintiendo, inventando. O sea, y eso es de Dios. Bueno, en fin, nada a más. ver, gracias, Agustina. Comentario profundo y Nada. bueno. Tenemos levantada la mano Rubén. Rubén, Hola, ¿cómo hola. están? Un gusto saludarlos. Gracias. Bienvenido. Gracias, gracias. Estaba yo pensando en esto que han estado hablando, bueno, yo no soy tan contemporáneo de Juan 23, pero sí, haciendo referencia a esto que comenta Guillermina, yo me pregunto, ¿dónde está la humanidad o la parte humana de José María Escrivá de Balaguer? Yo recuerdo que cuando alguna vez se habló de, de, de que se estaba eh, mortificando con las disciplinas y muy fuerte y le ponían navaja en la terminación de las mismas y que creo que don Álvaro les acercó y le dijo, no, padre, no es necesario tal, algo así, ¿no? Entonces como que esa parte humana, visceral, o que cualquier ser humano tiene, ¿no? De enfermarse, de tener una charla o un momento desagradable con alguien, o un mal paseo, o algo, un incidente. De eso yo no leí jamás algo al respecto, ¿no? Siempre era como darle una dimensión sobrenatural, como un personaje etéreo, volátil, ¿no? Perfecto. ¿Dónde quedó la humanidad de José María Escrivá? Sería mi pregunta. Y quienes lo conocieron, pues a lo mejor pueden hablar todavía de eso, ¿no? Pero quienes no lo conocimos y nomás lo vemos en los videos, pues vemos a un sacerdote que habla apasionadamente, pero que no me termina como de demostrar quién era el verdadero José María Escrivá de Balaguer. Nada más quería hacer ese comentario, ¿no? Gracias. Yo creo que se ha maquillado mucho, Rubén, quién fue la figura de José María Escrivá. Y como tú dices, es un ser así como a un paso, bueno, de hecho, antes de morir, ya estaba todo diseñado para cuando él falleciera, pudieran llegarse a visitar su tumba, o sea, muchas cosas. De hecho, aquí en mi ciudad hay un busto del fundador de tamaño extra en una plaza que lleva su nombre y sabemos que lo han repartido por todo el mundo, pero es como que prever desde mucho antes todo lo que iba a suceder o todo el esfuerzo que se iba a hacer para que llegara a la santidad lo más pronto posible. No sé qué recuerdos tienes tú, profe, pero fue como una lucha. Y yo tengo Perdona, era el título que les faltaba. el de Había conseguido el de santo, había conseguido todos los títulos
humanos Sí, a Rubén y de, y más, de y más. carreras y de marquesado y tal, y ya, a ver, Pero ¿qué más me falta? De santo, venga, vamos, gastemos no sé cuántos miles de millones de sí, los supernumerarios que nos dan muy, muy buenos dineros en negro y sí, vamos, sí, sí. ya. Pero bueno, ahí arriba no existen títulos ni de fundador, ni de gran canciller, ni de... Ahí arriba no hay títulos. O sea, no te los llevas arriba. Era, no podemos ni llamarle padre porque te dirán, ¿qué? Entonces, Rubén, una cuestión que me ha recordado de la imagen del fundador, yo puedo dar testimonio aquí grabado de que la imagen de la estampita nunca tuvo esa imagen, nunca. Esto está retocado, retocadísimo. ¿Y por qué lo digo? Porque yo me he visto todas las fotos de álbum antiguo, una por una, desde que empezó Crónica. Y me gustaba mucho en aquel entonces, yo era muy devoto a la obra y consideraba una obligación sana saber de la historia de la obra. Entonces veíamos y con el fundador en vida no se censuraban tanto sus fotos, ¿no? Que yo sepa. Y entonces cuando murió y empezó el tema de la estampita, yo pude decir, no, es que nunca tuvo este aspecto. Es que nunca. Además yo estuve delante de él a medio metro Sí, y sí, sí, solo. sí. Entonces Y dice yo esto, también. y por eso es que dices, ¿qué han hecho aquí? ¿Photoshop? Sí, el ¿Qué pasa? bisabuelo del Photoshop quizás, pero sí hubo algo de manipulación. Pero Sí, bueno, estábamos con los papas, profe, y es muy interesante poder dejar testimonio bueno, aquí estamos 5 con Bernard de cofundadores para poder hacer como un repaso abuelo de pájaro, como tú decías, de qué pasó con Juan 23, porque querían ahí ya una sanción, lo que buscaba José María Escrivá era que se le asimilara a un estatuto que se dio para la misión de Francia, que fue en 1954. Yo a eso sí lo recuerdo, y que esa situación había desatado un par de tormentas dentro del Vaticano, pero la propuesta consistía en erigir al Opus Dei en una prelatura nullius. Y recuerdo que en los cursos anuales se nos explicaba simplemente el lado de la obra. No sé si Carlos se recuerda o Agustina también, Bernard mismo, pero en el tema de de Juan 23, lo que pretendía el fundador del Opus Dei es conseguir, le plantearon en el 62 la revisión del estatuto jurídico, porque así como en la anterior aprobación había dicho, ya esto es lo que queríamos, luego en el 62 dijo, no, esto no es exactamente el traje a la medida. Siempre se hablaba del traje a la medida, ¿verdad? sí, Fue lo traje del la... instituto secular, ¿no? El primer Exacto, instituto secular, ya quedaron muy contentos por eso. Y luego sí, cuando pero empezó a haber otro más institutos seculares, ya no, porque ellos no podían parecer tengan en cuenta que a también hubo ninguno. un poquito de mala leche por el otro lado. Por ejemplo, cuando nace el Instituto Secular, era Instituto Secular, pero después empezó prohibición a los miembros del Instituto Secular de que se dediquen a trabajos que tengan que ver con dinero, con lo cual claro, ya pues te cagaron la figura. No claro, Ahí los puedes, matan. no puedes ejercer la medicina, por los religiosos no la pueden. Entonces, al final, empezaron a dar como permiso extraordinario a la gente del Opus para que sí pudieran trabajar en un banco o que sí pudieran hacer esto. Al final, o sea, es que también no podemos cegarnos solamente en que solo las cosas las ha hecho mal la obra. Yo veo también mala leche por el otro lado. Es decir, no mala leche, pero sí no entender que si son seculares, son seculares, ¿no? O sea, no me los fastidies más, no le pongas cosas que son de religioso. ¿Eh? Es que esa Entonces, figura jurídica no existía
para la obra, el encajar a los Ay, laicos, no inicial- se... sí, No, inicialmente, por qué hicimos votos? Éramos, bueno, porque yo nos fui impusieron, monja eso sin saberlo. otra de las cosas. Tú, Alicia, ¿Qué les permitieron? Les permitieron que esos votos fueran secretos, que fueran privados. Pero, joder, los teníamos, los votos. O Por sea, supuesto. claro que los teníamos. sí, pero entonces Y, tenía una especie de privilegio de que la gente lo pusiera y no los hiciera en forma pública. Joder, yo no quiero, yo eso lo entiendo, no quiero privilegios, quiero ser normal. Eso yo eso lo entiendo. pero si perteneces a una institución de la Iglesia que tiene determinadas normas para, para pertenecer a ella, o requisitos o condiciones, ¿por qué el Opus Dei también ahí tiene que ser una excepción? ¿No? Ese era el problema, Agustina, es que inicialmente no había excepción ninguna. ¿Eh? Después Venga, empezaron, la excepción es cuando empezaron a cargar la figura del miembro de instituto secular con cosas que eran propias de los religiosos. Aparte de las que ya traía la obra, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que viniera, acuérdense del intento que hubo de que se hubiera que rezar el Salmo 2 con capa blanca, ¿no? ¿Eh? O sea, había cosas que venían de antes, pero luego les fueron cargando eso, que no se podía dedicar al tema de platas, de dineros, que había que tener votos, o sea, al final ya pues, era otra cosa. ¿Eh? aparte que el Ya, fundador decía que no había ni votos ni botines, él Pero mismo. eso era mentira. Votos, Cuando ni hacías botas, votos, ni o sea, botines, ni Pero botones. fíjate, Diferente. fíjate el lenguaje político, para que veas que no es que hace falta mentir. No me interesan ni los votos, ni las botas, ni los botines. No te decía que no había, te decía, no me interesa. Con lo cual, dice, ¿está mintiendo? Formalmente, no. una restricción mental, ¿no? En el fondo, sí. Claro. Entonces dice, Porque a bueno, mí cuando me dijeron que, mira, que ahora tienes que hacer esto y tienes que hacer los votos. Y yo también esa frase, porque la había oído muchas veces, no, pero es que si no, no, el padre dice que no le interesan los votos. Ya, pero es una cosa que hay que hacer por la iglesia y tal. Y además me dijeron, bueno, total, si ya te has entregado, ¿qué más da unos votos? O sea, Agustina, Esa, ese era el tema. ese era. Fíjate, yo, y aquí os voy a contar esto y después me voy, que tengo trabajo ahora dentro de 3 minutos. Eh, o sea, yo cuando me apunté al cotarro, pues me apunté al cotarro, ¿no? Yo no sabía, no tenía detalles, ese famoso plano inclinado, que es lo más parecido a dolo en derecho, pero bueno, yo me apunté a cosas. Después me enteré que era un instituto secular. Ah, pues muy bien, póngale el nombre que le dé la gana. Y de pronto llega otro colega que pues, había escrito la carta pues, unos días antes que yo, o unos días después, y dice, ¡guau! He visto en la televisión a una señora que dice que es instituto secular y lleva un crucifijo que le llega de teta a teta. Y ahí me cayó el mundo encima, ¿no? ¿Eh? Y bueno, después, Bernard, tú dices, yo me entregué tal, sí, total y cual. me Pero apunté. tú sabías a lo que a ti te contaron lo que No, tenías que no, ir a hacer. ¿No? por eso estoy hablando No, de no, dolo. ¿verdad? Eso en derecho se llama dolo. Tú engañas Exacto. para que firme un contrato. Sí, Sí, Queda- muy claro, pero Bernard, muy no, claro. tú te entregas como nos entregamos los demás, nos pitamos, tal, pero no sabíamos lo que nos esperaba. No sabíamos, no teníamos ni la cuarta parte de la mitad. Claro. Chicos, oye, un abrazo muy Porque, fuerte. Me siguiendo voy. bueno, con un abrazo. gracias. Siguiendo con Gracias, este Bernard. tema, de los papas, hay un apartado en el libro este del itinerario jurídico del Opus Dei. Ah, sí, ¿Eh? sí, sí. Disculpar que lea, porque claro, esto si no lo leo, no. ¿Eh? Que No lo donde. creo. No, es que lo leo, no lo retengo aquí en la memoria. Dice, este libro dice que no resultó convincente para el Papa, desestimó una propuesta y una petición formal que hizo Escrivá, fue rechazada por el Vaticano y además hay una carta que lo atestigua, la carta dirigida del Vaticano al fundador en fecha 20 de mayo del 62, ¿no? Entonces, claro, a una persona que no le gustaba que le contradijeran,
que no le gustaba nada que le contradijeran, pues esto debió sentar como una bomba y a partir de ahí quizás el Juan XXIII o el Concilio Vaticano II estaban cruzados así como... ¿eh? Esto es... Y luego, claro, que siguió con Pablo VI, ¿no? Que se, aquí hay más testimonios ya que hemos dicho, de la actitud del fundador hacia Pablo VI, e incluso diciendo que era masón. O Sí, Roma afirma que Escrivá puso verde a Montini acusándole de masón y otras lindezas. Estaba muy excitado y previno que todos los que habían cooperado en esa elección se iba a condenar al infierno. Bueno, esto, si dices esto no te hacen santo, porque claro, ¿tú cómo sabes que esos cardenales se van a ir al infierno? Vamos a ver. Esto es un orgullo, una presunción. Estás acusando a la Iglesia. Ahora doy la palabra a Albert y a esto, pero hay que ver que la Iglesia de una forma o de otra siempre ha ido un poco mal, porque es la naturaleza de las cosas. Siempre ha estado perseguida, siempre ha tenido problemas. Y sin ir más lejos, Escrivá debió conocer las cartas, las encíclicas del Papa Pío X, porque no le quedaba muy lejos, contra el modernismo. O sea, el Papa Pío X emitió dos encíclicas y eso, Escrivá ya estaba, era reciente en la historia de la Iglesia. San Pío Se X es uno de los patrones de la obra, ¿no? O Sí, padrones, como se diga, pues todavía patrones. más, no lo sabía eso, bueno, no me acordaba. Sí, sí. Aún más contradictorio que pueda decir él que la iglesia va mal cuando hace poco, hace bastante poco en su dimensión histórica, Escrivá había vivido el tema del modernismo a través del Papa, ¿no? Entonces dices, bueno, la iglesia va mal, siempre ha ido un poco mal. Siempre es que los primeros cristianos que les digan a ellos cuando les perseguían cómo iba de mal, ¿no? La cosa. O sea que, a ver, Albert, y todavía tienes la mano levantada. Rubén, Rubén, ¿quieres decir? Y luego, o si no, pasamos a Albert. Albert, Hola, profe. buenas tardes. Quería hacerte una pregunta directamente con lo que acabas de decir, porque yo quisiera saber si el Vaticano, Papa correspondiente, les haya dado explícitamente una excepción, porque, o sea, el Opus Dei, como tú dijiste, estaba en contra de los cambios del Vaticano II. Entonces, al darles el permiso de ser una prelatura y todo eso, la iglesia creó una burbuja dentro de la iglesia, en la que se hacía la misa en latín, o sea, se mantenía todo como era antes, mientras que la iglesia en general estaba cambiando. O sea, eso no tiene sentido. ¿Fue así o cómo resultó eso? Eso es, primero, la iglesia no es el FBI que se dedique a investigar o la CIA a investigar qué es lo que está pasando en cada institución. Esto no es una tarea de la iglesia, solo y a la Inquisición ha pasado hace mucho tiempo. Entonces se pueden amagar muchas cosas que la iglesia pues luego las valora y se puede engañar, claro, se puede engañar, somos humanos. Entonces, el rol de la iglesia, yo siempre he dicho para mí, mira, yo no soy ni cardenal, ni prelado, ni me toca a mí saber si la iglesia va mal. Eso hay gente que está ahí para saberlo, ¿no? Obispos, cardenales, eh, altos cargos, dicasterios, o sea, para saber si algo va mal, los que estamos a pie de cristianos a pie, pues es muy difícil, de verdad. A ver, Pablo, hemos pasado por Pablo VI, hemos pasado... Ah, y la burbuja, claro, Juan Pablo II, con 106 viajes, ¿qué tiempo tenía para ver eso? A ver, explícame tú. ¿No? ¿Qué tiempo tenía para saber qué funciona y qué no funciona en el Opus Dei? Y San Pablo II tenía otras prioridades que investigar al Opus Dei, pero otras en su papado. ¿Mm? A ver, yo pienso eso, es una opinión personal, claro. Y un papa no es omnisciente, que sepa todo. Esto solo se ve con el tiempo y se ven las cosas pues, Exactamente.
con el tiempo o cuando salen en Opus Libros, claro. Como digo yo, todo acaba saliendo en Opus Libros. Es así. No sé si ¿se me oye? Muy Sí, bien, alto Es y que, fuerte. es que he minimizado la aplicación, bueno, Zoom, y ya no veo nada de nada, solo quería saber si estaba o no estaba. sí, estás. Bueno, vale. Entonces, ¿qué papa nos queda, Alicia, para... Es ya Pablo VI, hay una cita textual de José María Escrivá que dice sobre Pablo VI el tema de la humane vitae y la paternidad responsable luego, pero que lo habló Juan Pablo II, pero que el fundador dice, no todo lo que dice el Papa es trigo limpio. Y yo quería como hacer otra vez la cadena de que el fundador del Opus Dei siempre cuestionó la autoridad del Papa, la capacidad de dirigir, el que su doctrina fuera lo mejor para la iglesia en ese momento. Y recuerdo también que en la zona del mundo donde me ha tocado vivir, el tema de la teología de la liberación, pues aquí, por aquí empezó todo, ¿verdad? Y o sea, una condena brutal, pero sin ni siquiera explicarlo. O sea, todo lo que podía ser innovación dentro de la Santa Misa era, era, era totalmente rechazado de raíz. Pero bueno, seguimos con Pablo VI y vemos también, llegamos a Juan Pablo II y al cardenal Ratzinger en ese momento, que es nombrado el defensor, ¿verdad? O sea, lo que eh, en tenía otro nombre antes, pero él era el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Y en esa época, los que lo vivimos, recordamos que todas las obras de Ratzinger estaban prohibidas dentro del Opus Dei, porque podían poner en peligro la fe, la doctrina de siempre. ¿Te recuerdas, profe? Y que Sí, hubo sí. bueno, Jacinto lo comenta con mucha claridad, ¿verdad? O sea, Sí, Jacinto estaba metido en temas filosóficos, ujú, ¿vale? Y claro, le tocaba más directamente averiguar y saber de esto. Yo recuerdo que incluso el catecismo recomendado era el de San Pío V o San eh, Pío X. San Eh, Piox le decíamos en el centro de estudios, pero sí San era Pío, San Pío X. sí, pero era recomendado en el sentido de que este es el único sano, el único catecismo versión que aprobamos. Esto era lo que se nos decía. Entonces no te planteabas nada, no te planteabas nada porque no podías tampoco, ¿no? Y te lo tomabas como que la obra era la gran catequesis y ya está. Exacto, exacto. El cardenal Ratzinger fue el primero que explicó que no podía ser una prelatura con Lo propio, ¿no? pópulo propio, sí, O propio. exacto, con pueblo propio. Y que luego, cuando fue nombrado, fueron quitando cuando llegó a prefecto de la Sagrada Congregación, fueron quitando las calificaciones de que no se podía leer su obra. Y luego llega Papa y pega una buena jalada de orejas con el tema de la dirección espiritual, con el tema de la confesión, con el tema de los informes de conciencia, y sale Echeverría a escribir una carta, ¿no? Diciendo que esto no es así, cuando todos sabemos. Y creo que tenemos un video preparado por el canal. Usted dice, todos cuentan con la libertad de acudir directamente al padre o a un director regional o de la delegación para hablar de la propia vida interior. Padre, ¿lo dice en serio? ¿Para qué? ¿Para qué me digan que vaya a darme un paseo o que juegue un partido de tenis? ¿Para qué me lleven de excursión? ¿Para qué me sugieran que cambie de ciudad?
¿Para qué me lleven al médico o me digan que estoy cansado y que me conviene tomar unas cuantas pastillitas? No, no padre, mejor no. Ya lo he visto hacer a muchos hermanos míos obedientes y ya he visto cómo han acabado destruidos física e intelectualmente. Hablar con usted o con los directores no sirve sino para levantar la perdiz, con ustedes no se debe hablar si se quiere terminar sano psíquicamente. Lo siento, pero es así. Nuestro Padre debe estar sonriendo desde el cielo. La carta de su sucesor, publicada en el site del Opus, es todo un ejemplo de santa desvergüenza. Hay que tener una cara absolutamente de piedra para decir que en la obra siempre hubo total libertad de confesarse con cualquier sacerdote y que los directores del consejo local no gobiernan. No, padre. Ya ni siquiera sé si debo llamarlo así. No sé si usted conocía desde siempre aquello que afirma. Yo, desde luego, no lo conocía. He sido director casi 20 años y jamás he sabido una cosa semejante. Jamás lo oí en ninguna charla de formación, círculo breve, meditación, confidencia, ni lo leí en ningún vademecum, glosa, praxis, escritos de nuestro Padre, libros de meditaciones ni nada parecido. Nunca, en los años que he sido director, le he transmitido a nadie semejante criterio. Es que no se me hubiera pasado por la cabeza algo semejante. Eso sí, he oído charlas, he participado de los consejos locales, he redactado informes o he leído los que han redactado otros. He hablado con los directores de la comisión y aún con los centrales sobre situaciones concretas de aquellos cuyo gobierno y cuidado espiritual se me ha confiado. Unas veces he estado de acuerdo y otras no con las decisiones que se han tomado al respecto. Pero esto no, padre, esto no. Hasta aquí he llegado. Mentiras no. Yo no sé si esto es producto de alguna advertencia de instancias superiores. Pero no es este el modo de proceder que creo entender, corresponde al espíritu de la obra. Si durante años se ha actuado mal, lo razonable sería reconocerlo, teniendo la humildad de rectificar. Pero engañar a los miembros de la obra o tratar de engañar a quien en la tierra representa a Cristo, no, padre, eso no. Lo siento, pero hasta aquí he llegado. Es difícil determinar si la carta del prelado de octubre de 2011 está dirigida a la Santa Sede o a los miembros del Opus Dei o a la opinión pública. Me dice alguien que cree que está escrita más de cara a la galería que para los de adentro, como queriendo que el Vaticano o quien corresponda vea lo bien que se hacen las cosas en el Opus. Nadie ha hablado de puntos específicos, pero la impresión es que la carta no se ha escrito para nosotros. Cuando las aguas parecen que han vuelto a su cauce, reflexiono en voz alta, poniendo el grito en el cielo, ¿no habíamos quedado en que las personas son libres y cada quien hace la charla con la persona que le da la gana? ¿No fueron estas las conclusiones a las que se llegaron después de que el Papa o el Vaticano o la Santa Sede, o quien fuera, pero con mucha autoridad en la Iglesia, conminaran al Padre a que modifique la manera de proceder que hasta entonces se seguía de imponer los directores de conciencia? ¿No nos lo explicaron así en las convivencias de consejos locales? Para mí, esta es la gota que colma el vaso. Con la de problemas que podríamos evitar si actuáramos con una cierta normalidad. Escribo porque he dicho esto hasta hartarme. Si el Opus Dei es de Dios, tendrá que ser una intervención directa divina la que cambie muchas cosas, empezando por las cabezas de los directores, porque si ni al Papa le hacen caso, bien vamos. Si los directores padecen de locura, por favor, que los encierren y no nos la contagien, o esto acaba como el Rosario de la Aurora. Basta leer la carta del prelado de octubre de 2011 y la meditación de San José María el Buen Pastor para entender por qué en el Opus Dei hay un alto riesgo de enfermar psíquicamente. Dice el prelado que solo los vicarios tienen funciones jurisdiccionales en la prelatura. Menudo descubrimiento teórico. En la práctica, los vicarios gobiernan según las informaciones que les llegan de quienes reciben la dirección espiritual. Los vicarios no conocen realmente a las personas. No las tratan, solo, en tertulias. No conviven con ellas. No se relacionan con ellos. Están aislados en sus oficinas de las delegaciones y comisiones. Menos aún pueden llegar a conocer a las mujeres, si de verdad viven lo que llaman separación. Es imposible distinguir en el Opus de ambas funciones, gobierno y dirección espiritual, sin que se hunda todo el entramado. Siempre se había explicado que la dirección espiritual la llevan los directores. Te comento que hay mucha gente sorprendida con el tono de la carta del padre de 2 de octubre. Nadie ha hablado de puntos específicos, pero la impresión es que la carta no se ha escrito para los miembros de la obra. La publicidad que se ha dado a la carta con versiones en PDF y para ebook y disponibles en la web oficial de la prelatura, pues nunca había sucedido antes.
Además, el tono de la carta es distinto de las otras, como si fuera algo para consumo externo. Una prueba de que la carta del padre no ha sido escrita para los de casa es que muchos directores locales ignoran la existencia de dicha carta y todavía no se ha imprimido en algunos sitios. Me he quedado con la impresión de que hay dos cosas que son falsas o por lo menos están escritas de manera que producen engaño. Estas son la charla y la confesión. Pues esto explica que no sea capaz de admitir que es inmoral la praxis de dirección espiritual que vivimos en la obra. Y que en vez de rectificar obedeciendo a la Santa Sede, se haya dedicado a maquinar el subterfugio que nos están diciendo ahora en relación a la charla fraterna. Por un lado, que las directoras locales no son parte del gobierno de la prelatura. Pues vaya directoras espirituales más mandonas, digo yo, y que por tanto, es lícito que reciban charlas. En segundo lugar, que en las reuniones de consejo local no debemos hablar de lo escuchado en las charlas. Y por último, que no tengamos problema en reportar a las directoras de la delegación o asesoría la información que éstas puedan solicitar. O sea, lo de siempre. No quieren obedecer a la Iglesia y lo maquillan cínicamente. Estoy convencida de que aquí no tenemos más solución que la que la Santa Sede va a tener que emplear con los legionarios de Cristo, cambiar a la cúpula de la institución, que está tan salpicada por lo que han hecho en todos estos años, que se están demostrando absolutamente incapaces de secundar con sinceridad la rectificación que reclama la Iglesia. Con lo fácil que es obedecer al Papa, rectificar y pedir perdón. El carisma fundacional de la obra es solo, y no es poco, promover la santidad en medio del mundo, en el trabajo profesional, con un mayor compromiso en la piedad y el apostolado. Todo lo demás, todo, es accidental, fruto de decisiones tomadas, más o menos acertadamente, en momentos históricos concretos, por hombres que, como tales, pueden equivocarse, también San José María. Puedo comprender que la edad y la salud de Monseñor Echevarría le impidan llevar el timón acertadamente, pero me desazona que Fernando Caris. Nuestro prelado está muy inquieto por las reacciones a su última carta. Estamos convencidos de que antes o después la Santa Sede le va a dar otro tirón de orejas a nuestro prelado diciéndole, mentirosillo, mentirosillo, que hemos pillado unos documentos del fundador que dicen lo contrario de lo que escribes en tu carta. Que la dirección espiritual y el gobierno del Opus Dei no es como tú nos dices en la carta, sino como lo dijo el fundador. No seas mentirosillo. Hasta el domingo no pude leer la carta de octubre, aunque había leído muchas cosas sobre ella, pero el domingo casi me enfado tanto como los indignados. Por eso escribo, porque todo es mentira. Don Javier no escribe para la gente de la obra, escribe y se nota demasiado para que le lean no sé quién, o que pueda decir en el Vaticano que lo que ha escrito lo ha dicho a sus hijos, pero no le hacen caso. ¿Podrá decir eso don Javier a la Santa Sede? Ya no le hacen caso y por esa desobediencia siguen haciendo lo de siempre. Hoy hablé por teléfono al centro donde iba a empezar círculo, otra vez, después de un tiempo de no asistir, y le dije a la numeraria que no había podido ir, que fuera feliz y que yo le hablaba luego. Que por favor no me llamara más. Ella, sin dejar de ser lo que es, no por su culpa, me recomendó que no dejara de ir por el centro a confesarme. Le contesté que me confesaría en la iglesia de por mi casa y claro, no me pudo decir nada puesto que ya estará al tanto de la carta del 2 de octubre del prelado diciendo que nos podemos confesar, ahora sí, con cualquier sacerdote. Además me recordó que no dejara de hacer el plan de vida y subrayó el examen de conciencia, obvio para que me sintiera mal por no asistir a círculo y ya no asistir al centro. Muy claro este video, porque todos hemos tenido la sensación de ese doble juego para salvaguardar al Opus Dei. Sí, Agustina, te escuchamos. Bueno, es que esa carta de Echeverría es un verdadero escándalo para los que están y para los que estuvimos dentro. Los que están, yo creo que no la deben conocer o si la conocen habrán reaccionado como estos que han hablado en el vídeo, ¿no? Y prácticamente es que sí que se ha escrito sobre eso, ¿no? Es decir, es el doble lenguaje de lo que uno es para el exterior, lo que la gente puede leer y lee y se hace una idea de lo que es la obra, por lo que ellos mismos dicen que es, pero es un lenguaje para el exterior, no es para
para los que están o los que estuvimos dentro. Y el otro lenguaje interior es esa manera de manifestarse, esos escritos, esa doctrina, tal. Eso es para lo que leen, lo que leímos, con lo que nos hicimos Opus Dei, ¿no? Entonces, claro, si la gente, o sea, si los documentos internos, las glosas, todo, las tomas de meditación son secretos para el exterior, la gente no se va a dar cuenta nunca de lo que predica la obra, de verdad. Solamente, ¿qué va a leer? Lo que publican en los libros que escriben ellos, que dicen que eso es la obra, que la libertad, que somos los más libres, que el respeto que tenía el fundador por la libertad, o sea, si es que no es verdad, si es que no es cierto, y además con los propios escritos del fundador se puede demostrar que es falso. Entonces, ¿quién escribe la verdad? ¿O quién podría escribir la verdadera historia de lo que simplemente, no voy a decir ni que ellos o los que estamos fuera, simplemente es ir a la fuente, a las fuentes de lo que dijo, escribió y escribá el fundador, y los tomos de meditaciones y los 12 tomos de cuadernos, que es como una enciclopedia. Vayan ahí, o sea, que vean que lo que decimos o podemos denunciar porque lo hemos vivido, es que existe. O sea, ¿quién va a escribir la historia? ¿O quién va a escribir la historia de la obra? Que tantas cosas que han escrito sobre ella los de dentro. Si no tienen acceso a la fuente, a la documentación, a lo que, ¿no? O sea, que voy a escribir un libro sobre la obra basándome en lo que escribió Álvaro Portillo o Javier Echeverría, o sea, no tiene sentido. Entonces, porque, no sé, desde aquí es como, bueno, otro grito, no sé, de denuncia, decir, por favor, no nos crean, ¿vale? Pero vayan a lo que está oculto y el Opus Dei no quiere dar a conocer. Y léanlo y miren a ver qué pone ahí, quién miente, ¿no? Bueno, eso. Sí, esto hay que dar la versión de que en la obra también paralelamente te anulan el espíritu crítico. Es obediencia y es creerse de que los directores dicen la voluntad de Dios. Entonces, tu forma de pensar ahí dentro no es escéptica, no te planteas discernir cosas, no te lo planteas porque ya de entrada cada semana en el círculo breve, pues te explican que no tienes que cuestionar las cosas. Entonces, ¿quién eres tú? Solo cuando has sufrido mucho o estás sufriendo ahí dentro, te empiezas a ver, decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Y qué me están diciendo? ¿No? Entonces, ahí está la doble vertiente que juega la obra con eso. Porque si tuvieran ahí dentro realmente la libertad de pensar, y pues quizás alguno diría, bueno, ¿qué es esta carta de don Javier? Que me está diciendo todo lo contrario de lo que estoy aquí. Porque claro, tú en un consejo local no puedes decir, me quiero cambiar de director y quiero ir al director que va mi amigo a hablar con él porque está muy contento con ese director y ese director está en otro centro. Esto no lo puedes Y, decir. y O mucho lo- menos fuera del Opus Dei, profe. O sea, ahí ya era pecado y era, bueno, casi que estás a las puertas de la excomunión. O sea, puertas jamás del- fuera del Opus Dei. Pero Y como no, que sí, dime. perdón, Alicia, no fue a ti que le castigaron una semana sin ir a misa o alguien así por haberse confesado con un sacerdote que no era el Opus Dei. No, No, creo que fue a Isa, me parece. yo me Pero confesé con un sacerdote fuera del Opus Dei y fue así como si hubiera echado la bomba atómica. Y era impensable, ¿verdad? Y sí, como que incluso los sacerdotes buenos que estaban en parroquias confesando,
cuando tú empezabas diciendo es que, porque además había toda una fórmula para explicar cuando te ibas a confesar fuera, explicar que sos del Opus, pero que no sos religiosa, pero que tenías que, o sea, todo un baile Sí, que los confesores mayores tenían que, ya entendían, bueno, sos del Opus, sí, de acuerdo. Pero yo pensaba que como que el hilo conductor que estamos revisando de la realidad de la relación de José María Escrivá con los diferentes papas, es como que nadie va a venir a darnos ninguna, no sé, como que nadie, solo nosotros tenemos la razón. Miento, y como que el Opus Dei solo se escucha a sí mismo, como que el único portavoz, la única voz autorizada es la del fundador, mientras estuvo en vida y por supuesto ahora después que todo se va maquillando a lo que dijo, pero todo lo demás está mal y no es trigo limpio, solo nosotros tenemos la verdad. No sé qué piensas tú, profe. Pues yo pienso en la línea de que al principio en la obra eres un actor de todo lo que te van diciendo, lo actúas, pero luego te conviertes en el mismo actor. Cambias y en vez de ser actuación actuada, eres Opus Dei. O sea, cambias y eres, es lo que te dicen además, ¿no? Y estás confundido totalmente porque estás actuando, que es lo que le pasó a mucha gente, a mí también, pero yo me resistí, encontré una resistencia interior a, a eso. Y bueno, respecto, es que es una secta, es decir, ¿qué quieres que ah, diga? ¿No? O con características sectarias, ¿no? Entonces, Y yo, también pensaba, profe, en relación a este video que fueron testimonios todos de personas que están dentro de la obra y que han querido, por supuesto, guardar su identidad, pero que también eh, se pudiera compartir, eh, que los papas han pedido perdón. O sea, tenemos ejemplos muy puntuales. Quizás el último que a mí me llamó mucho la atención es el Papa Francisco en Canadá, en agosto del 2022, pidió perdón y lo busqué textualmente, en nombre de la Iglesia por el papel que muchos de sus miembros jugaron en el abuso de niños. Entonces, es curioso cómo el Opus Dei, el fundador, se cree por encima de todo, por encima del bien y del mal, y que no es posible mostrar un arrepentimiento, un error, una equivocación, una falta de caridad cristiana ante un hecho puntual. Alicia, pedir perdón es como la esencia del cristianismo porque tenemos un Dios misericordioso. Entonces, por ahí, si no pides perdón, ¿cómo vas a alcanzar misericordia? El fundador dejó escrito, esto lo he leído yo, de que la iglesia no tiene que pedir perdón, porque dice que los que pecan son los individuos. Entonces, solo los individuos han de pedir perdón. Bueno, esto está escrito. Entonces, si él piensa, sí, pues la obra debe pensar, hombre, nosotros tampoco hemos de pedir perdón como obra. Los pecados son individuales y pues si Javier Echevarría ha mentido, pues ha mentido Javier Echevarría, pero no ha mentido la obra, ¿no? No, no es que Javier Echevarría representa la obra en su totalidad, es la voluntad de Dios encarnada, digamos. Entonces, es triste para los que están ahí, porque vamos a ver, ya podéis obtener todo en las parroquias, confesiones, asistencia espiritual, amistades, trato con el otro sexo, sacerdotes con una visión más amplia, catequesis, charlas, conferencias, todo esto ya está en las parroquias. Y respecto a los papas, pues es llamativo que el Papa Francisco ha convocado el sínodo
Y no, la obra no ha seguido esto, no se sabe de su presencia en el sínodo. Y el sínodo ya va por la segunda fase. Entonces dices, bueno, vamos a ver qué es esto, tanto amor al Papa. Si el Papa quiere que la Iglesia vaya en esta orientación, pues es sucesor de Pedro. De acuerdo que se puede equivocar, que somos humanos, pero ¿se me oye bien? ¿Se me oye? Pregunto. Perfecto, perfecto, muy bien. Opus Dei, Ocariz, ¿qué pasa con el sínodo? Así de claro, Ocariz, ¿qué pasa con el sínodo mientras estás por estos mundos dando conferencias preparadas? Y quería decir al respecto, bueno, se me ha ido la idea de la cabeza, lo siento mucho, o sea que ahora no lo voy a decir. Bueno, ¿Sabes? yo quería recordar que dar un me gusta al video no cuesta nada y que entre todos vamos armando este espacio que tanto bien nos ha hecho a todos, a todas y a todos, y que eso, que es importante difundirlo porque es algo que nos hace mucho bien, que nos sana y que en poco menos de un año tenemos muchas cosas intangibles, pero muy buenas, ¿verdad, profe? Sí, Eh, hay un efecto onda que se nos escapa de las manos porque van apareciendo más testimonios, más gente exacto. que quiere enviarnos su testimonio. De los vídeos, a mí me gustó particularmente estos que hemos visto, una chica, una señora, un joven con la camiseta a rayas, blanco y negro, no recuerdo su nombre, pero vino a decir algo que, o sea, a grandes males, grandes remedios. Vino a sintetizar este pensamiento, es decir, oiga, todos los directores fuera, que los cambien y que pongan una nueva sede. Y yo me atrevería sí, a secundar totalmente y que los cambien no por sacerdotes del Opus Dei, ¿no? Sino que pongan ahí en la dirección a un dominico, a un sacerdote diocesano y a una monja. Entonces, bueno, eso es mi propuesta, que para realmente dejar entrar el aire eclesial ahí al Opus Dei, por mucho, que ya sé que no les gustará, pero mala pata, chico, ¿no? Es que también en la vida hay muchas cosas que no nos gustan, ¿eh? No nos gustan cosas de muchas cosas. O sea que, bueno, pues felicito a la que dio su testimonio, a todos, pero a la que me llamó especialmente la atención era esta mujer que decía, mira, a grandes males, grandes remedios. Claro, claro, claro. Y es que este material de testimonios viene de cooperadores, de supernumerarias y supernumerarios, por supuesto, numerarias auxiliares, numerarios y numerarias agregados, o sea, de todos los estilos y colores, de todos los acentos, y que va siendo como una bola de nieve que va creciendo para mostrar la realidad que no le gusta al Opus Dei, que en Opus Libros llevamos 22 años demostrando, pero al ponerlo en un video, aunque sea con inteligencia artificial, tiene una fuerza brutal, profe, porque nos sentimos identificados y que también el Opus no nos permitió expresarnos, no nos permitió decir, mira, qué mentiras las que estás diciendo, Echeverría, porque esto no es la realidad. O sea, jamás pudimos expresarnos con, con total claridad. No sé si te parece. Sí, hace poco leí un documento del Opus Dei sobre cómo hacer las tertulias y cómo se han de hacer el tono humano, cómo has de ir vestido a la tertulia, qué puedes decir, qué no debes decir, cuál es el enfoque. O sea, está todo tan reglamentado que uno dice, madre de Dios, ¿cómo podría yo estar en una tertulia? Así es que la tertulia se supone que es una cosa familiar, que cada uno está ahí a sus anchas y comentando de todo, ¿no? Y yo recibí una corrección severa, o a mí me pareció severa, porque pregunté por Pinochet. Y en mi ingenuidad pregunté, bueno, ¿y Pinochet? Y claro, me cortó el director.
que ahora es obispo, me cortó el director ahí diciendo, y entonces ahora dices, ¿cómo es que no puedes preguntar por Pinochet? En una... Profe, yo recuerdo subiendo el volcán del Pacaya en Guatemala, era parte de las excursiones que hacíamos, en que te normaba, recuerdo a la directora que dijo, bueno, ahora jaculatorias cortas, claro, porque ibas en una pendiente brutal y además con una tierra bastante suelta que sí, o sea, que no podías ir rezando el rosario o lo que fuera, pero es que te meten tanta cuadrícula y ahora con estas herramientas como este canal, podemos de verdad contar la verdad. Aquí nos dice Cecilia, para mí es una sesión de terapia, no me la pierdo cada semana y eso que salí hace 20 años. Creo que todos hemos descubierto muchas rincones que había que ventilar en nuestra alma porque estaban todavía formateados con el espíritu del Opus Dei. Pero bueno, yo invito a que le demos like porque las visualizaciones son muchas, pero a la hora de poner un me gusta, como que esto complica un poco y no tiene costo, o sea, y ayuda al algoritmo para que esto sea una opción cuando se busca y se quiere saber más del Opus Dei. Dentro del canal también hemos armado una red que se conversó la semana pasada que se llama Agora Fostering, para ayudar a las personas que van saliendo a encontrar calidad de vida afuera en todos los sentidos. Y también como que ya hay una red entre nosotros que estamos sanando, como dice Cecilia, que es como un grupo de terapia en que nos entendemos, nos comprendemos, no nos juzgamos y, y recibimos como todo aquello que quisimos recibir dentro de la institución. Además, lo más gozoso, de verdad, es que aquí no hay un director. O sea, Ah, no hay sí. un director que nos dice lo que hay que hacer. Mira, y se pueden decir tonterías como la que he dicho yo de poner un consejo local con un dominico. Bueno, un consejo local, un consejo de las altas esferas, ¿no? Sí, Que se pueden decir tonterías y no, nadie te va a echarte encima de qué has dicho, cómo has dicho esto, ¿no? exactamente. Rubén hace una propuesta muy interesante en este sentido, profe, que si la quiere él decir de viva voz, la Pues dilo, puede. sí, Rubén, Rubén. Bueno, es que creo que todavía hay muchos testimonios vivientes de quienes conocieron a don José María Escrivá. Y sería como interesante escribir un libro de los testimonios reales de la falta de humanidad o simplemente de quién es verdaderamente José María Escrivá de Balaguer, ¿no? A anécdotas de la cotidianidad, ¿no? Él que hablaba tanto de santificar lo ordinario, bueno, pues hablemos del ordinario, ¿no? Entonces, de lo que ordinariamente sucedía, ¿no? En los centros, cuando perdía la calma, la paciencia, un anecdotario. Y sería muy interesante que lo escribieran entre aquellos que lo conocieron, ¿no? No solamente es de conseguir voluntarios que lo quieran contar, sino hacer un verdadero, un documento, ¿no? Que diga el verdadero rostro de este personaje, ¿no? Ahora que todavía hay muchas personas que lo conocen, porque si no, generaciones futuras pues, va a ser lo que me dijeron, que me dijeron, que me dijeron, pero no lo que vivieron, que es distinto, ¿no? Es como, pues tener de viva voz experiencias muy particulares y seguramente hay gente como Jacinto Choza, perdón, que puede contar cosas muy puntuales del verdadero rostro de este personaje. Nada más era una sugerencia. Y por Rubén, ahí sí. hay un voluntario por ahí que alguien dijo, yo me apunto para reunir las evidencias y los testimonios. Pues bien, ¿quién es ese voluntario que levante la mano y que se presente? Porque iPhone Y. iPhone y... Yo, iPhone Y podría empezar con Opus Libros, que ahí hay mucho, y Agustina tiene levantada la mano también. El profe quería hablar, pero sí hay mucho material. No, yo solamente quería decir que hay testimonios, por ejemplo, Miguel Fisac, que ya falleció, pero hay Zooms, no de aquí, pero entrevistas Sí, que le hicieron. en Hay YouTube.
entrevistas también escritas en medios de comunicación. Está María del Carmen Tapia, que ya falleció, y que ella dejó en su libro muchos testimonios de lo que ella vivió, porque claro, yo le vi en 4 tertulias, pero le vi de aquí para allá, o sea, no le vi el día a día como esta gente lo hizo, ¿no? Entonces quiero decir que a veces pensamos que hay poco escrito, pero sí, o sea, sí que hay cosas de... Lo que pasa es que no se tiene en cuenta, la obra no las quiere ni lo da por válido, ¿no? O sea, como se fue la obra, pues ya no, su testimonio, lo que vivió, no sirve como si lo que vivió Echevarría fuera más importante que lo que vivió Miguel Fisac, ¿no? Aquí Así lo que que sería bueno. interesante es que no sería un libro para los miembros de la obra, sería para aquellos que quieren conocer más sobre el Opus Dei y los misterios del Opus Dei, ¿no? Que pudiera hacerse inclusive más adelante un documental con esas evidencias y con testimonios vivos, ¿no? También sería interesante. Nada más esto lo pongo en la mesa como una posibilidad. Bueno, aquí ya se identificó y es Yolanda Renero de México. 2 mexicanos armando un nuevo frente para mostrar la realidad. Bravo, México. Rubén, tienes que entender que los ex miembros de la obra no estamos para dedicarnos a la obra. O sea, tenemos otra vida. Tenemos trabajos, familia, actividades que personalmente les gusta a cada uno, no sé, jugar al billar o jugar al golf, que en la obra. No, o sea, hay otra vida, que es la vida real, ¿no? O sea, aquí dedicamos una parte y que a mí, por ejemplo, personalmente me cuesta escribir en Opus Libros porque por deformación académica, pues procuro ser más riguroso conmigo mismo y entonces eso es un esfuerzo, ¿no? Eso es un esfuerzo personal y me cuesta, entonces, porque tengo otra vida también, o sea, son muchas cosas que hacer o disfrutar o ver o que no tienen nada que ver con el Opus Dei, ¿no? O sea, gente pues que no sabe ni lo que es el Opus Dei, que están en mi vida. Y bueno, siempre hay alguien para hacer estas cosas. Luego un breve comentario de que en la Positio, que es toda la historia de la santificación de Escribar, que así se llama, se puede encontrar en la Biblioteca del Vaticano. Lo que pasa es que lo sorprendente si la buscas por internet, hay que ir al Vaticano a pedirla y tal. Pero está en latín. ¿Y qué cosa? Que la historia del proceso de santificación de Escribá está en latín. Entonces dices, bueno, con un poco de espíritu crítico, dices, ya sé por qué. Primero, porque nadie entiende el latín. Y segundo, que es más difícil porque cada vez hay más gente que podría decir, no, eso no fue así. Quiero decir, hay gente viva que aún podría decir, eso no fue así. Entonces, cuando tú dificultas el acceso al documento, no lo haces público de un proceso de santidad de alguien que se ha proclamado santo, y lo haces en latín, pues lo que estás dificultando a propósito es que todavía queda gente mayor que pueda testimoniar, decir, no, 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 esto no fue así, no fue así, yo estaba, ¿no? Es una medida cautelar que creo, en mi opinión, que ha puesto la obra, y decir, bueno, pues oiga, publíquenlo en todos los idiomas del mundo si este es santo. Y es una proclamación de santidad, de proceso de santidad, ¿no? ¿Qué es lo que hay que esconder aquí? Eso es un comentario nada más, ¿no? Me duele, ¿eh? Me duele, a mí personalmente me duele porque yo soy partidario de un cierto rigor académico, porque es lo que se vive en la realidad, ¿no? Tener un rigor académico. Y bueno, nos queda mucho material para otras sesiones, el tema de las escuelas, de la intervención en la comisión regional en las actividades escolares. Eso tiene Bueno, mucho trasfondo. es que los temas van saliendo así como uno tras otro, como palomitas de maíz. Y entre todos vamos sugiriendo nuevos temas, profe, para lo que nos interesa.
para lo que nos ha dejado un poquito más pensativos o que nos ha traído más recuerdos. Siempre es el primer aniversario del canal. ¿Cuándo? Ojalá entre todos en septiembre Ah, bien. empezamos, el 1 de septiembre empezó. Que entre todos hacemos esta comunidad, como bien decías, que hace tanto bien, que el bien no se puede cuantificar, lo que se va logrando, pero que nos toca como hacerlo crecer. El algoritmo no es un humano, el algoritmo de YouTube, sino que es algo que se alimenta de las veces que lo compartimos, de las veces que comentamos, de las veces que le damos un like, y que eso es, si en 11 meses, 10 meses ha hecho tanto bien, nos podríamos imaginar lo que va a pasar en un par de años, ¿no? Sí, Yo nunca imaginé, al salir de la obra, hace 28 años, que podríamos tener esta conversación sin 5.000 kilómetros de distancia, con mucha autenticidad y con mucho respeto, pero con total claridad. O sea, y lo hacemos entre todas y todos. Y pensaba yo, ahí estaban poniendo Viva México y tiene 2 corazones y un aplauso. ¿Y dónde está España? Como dijo Agustín hace un par de viernes. ¿Dónde está España? Porque ahí está, Ana, muy bien. Pero yo pedí a las personas, a los técnicos del canal, que me compartieran un poco dónde está cómo está repartido el universo de visualizaciones de los videos de YouTube. Y decía que más del 40% está en España. Pero a la hora de participar, a la hora bueno, dar testimonios sí mandan, pero necesitamos más españoles compartiendo vivencias y que perdamos todos el miedo a la institución para ir mostrando la realidad y haciendo bien. Agustina, ¿qué nos cuentas? Respecto a lo que dices de los españoles, básicamente es porque la obra nació en España y los Claro. españoles fuimos los primeros donde la obra creció, los españoles, los que fueron a otros países a empezar la obra por todos los sitios donde había que empezar. Y no es por nada más que por eso, ¿no? Yo también, y porque aquí hay muchísima gente que ha sido de la obra. Entonces, bueno, pues que yo también hago un llamamiento, es decir, bueno, los que vean este Zoom, sea mañana cuando se suba o dentro de un mes, no sé, y hayan vivido y seguramente hayan vivido cosas que nosotros no hemos vivido, en fin, porque tendrán más conocimiento de aquellos tiempos, pues que nos hagan el favor a todos como de compartir para que no se queden cosas sin saber o cosas ocultas o cosas que no por comodidad, no sé qué, o por no complicarse la vida o por algo así, ¿no? Ya que todos aportamos un poco en beneficio, simplemente es en beneficio de los que se salen, de que nadie más se encuentre solo, de que no se viva esta experiencia en soledad, pensando que es que nadie más se ha ido, que nadie me va a entender. Eso es lo principal para que sirven los Zoom, pienso yo, y por lo que respecta a mí, Opus Libros, o sea, encontrar ahí como una especie de consuelo, decir, pues a mí no me pasó solo a mí, le ha pasado a esta gente, y cuando ves eso te puedes ir eliminando cosas de tu cabeza y como formando un puzzle, ¿no? O sea, esto me pasó por esto, claro, me dijeron aquello, pero es que esto ya estaba dicho y cuando yo hacía las charlas resulta que es que hacían un informe de lo que yo decía y yo pensaba que eso no se decía y que el sacerdote tenía que seguir en todo lo que le dijeran en el consejo local, por ejemplo, de las mujeres.
el sacerdote no podía contradecir a la que llevaba la charla, los puntos que estaba luchando esta persona. Y eso está escrito en un documento interno. O sea, y entonces de repente dices, no me puedo creer que esto pasaba. Entonces, si todo eso vas armando en la mentira que has estado viviendo, te das cuenta que el culpable de irte no fuiste tú. O sea, el miedo con el que te fuiste, o la preocupación, o muchas veces pensando que habías traicionado a Dios y toda esta historia. No, eso ha sido un montaje de la obra para hacerte creer que eso era para toda la vida, que Dios te había amado para siempre y que tal. Y todo eso es un invento. Entonces, se eliminan muchas preocupaciones, se eliminan muchas dudas, se esclarecen pues, ciertos sentimientos que hemos llevado cuando hemos salido, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién falló? ¿Por qué entré con tanta ilusión? Y estoy fuera después de unos años y ¿qué pasó? Pues cuando encuentras respuestas por lo que otros hemos vivido, tienes un consuelo y ya no ves tan grave el hecho, si es que en algún momento has visto el hecho de irte de la obra, ¿no? Pues, bueno, nada, Es que, claro, eso. en esa línea, Agustina, tocar fondo es durísimo, ¿eh? Los que estáis en la obra ahora mismo con un mal sentir, con angustia, con problemas, esto no solo es más difícil resolverlo. Por eso muchos de nosotros participamos aquí, damos la opinión y explicamos nuestras historias. Si tú quieres seguir solo ahí dentro en este trauma, pues mm, es un inicio a los del Opus Dei, que no se crean que es pensar en sí mismo. O hay un salmo, el Salmo 34, ya que los del Opus Dei pues creen en eso, ¿no? Que habla de tener angustias y de tener temores. Y no dice que la culpa es de los directores o de uno mismo, ¿no? Sino dice que es condición humana tener angustias y temores. Por eso en la obra te dicen que la tristeza es amiga del enemigo o algo así, ¿no? La tristeza es, estar triste es señal de que estás en manos del enemigo, parafrase, Diablo. diablo. Pues no, porque hay un salmo que pertenece a la revelación cristiana, al cuerpo y entonces dice, no, pues, condición humana tener angustia. O sea, no te angusties porque estás con el enemigo, porque no lo estás. Tienes angustia porque es condición humana tenerla. Y muchísima gente la tiene por otros motivos. Pero la cuestión es que tú indagues por qué la tienes, qué te está apretando, qué te está oprimiendo, qué te está sintiendo. Cada uno lo sabe, porque todos somos diferentes, ¿no? Uno puede ser porque no le han dejado ir al entierro de su padre o de su madre, y otro puede ser porque su sobrino preferido se casa por lo civil y en la obra lo han condenado eso. Hombre, y te sientes mal por eso, ¿no? Entonces hay miles de motivos, pero aquí van aflorando. Yo aconsejo a los que tengan angustia o malestar o mal rato que examinen que no es aliada del enemigo la tristeza. Bueno, esto es lo que quería decir después de Agustina. Em, pues Ujú. yo creo Que, que que, que descubran, que descubran las causas, porque la tristeza no viene así de repente cuando estás en la obra, porque, porque todo tiene un porqué. O sea, eh, que miren a ver si esa corrección fraterna que le han hecho tiene sentido o no, que miren a ver si lo que ha oído en la meditación, se supone meditar, sería estar uno conmigo mismo delante de Dios o del sagrario y tal, pero no, ahí no meditas, ahí te están bombardeando con ideas que tienes que asumir, que son propias de la obra, en fin, muchos detalles. Si no puedes salir a tomarte una copa o una cerveza o una Coca-Cola, no sé,
con otras personas compañeros de tu universidad, por el hecho de ser hombres. No sé, quiero decir que la tristeza no viene así, porque si cuando te están oprimiendo por muchos sitios, eh, hay razones para estar triste y bueno, solo hay que descubrir de dónde viene, ¿no? Bueno, ¿Y cuántas personas han dicho, Agustina, que el cuerpo va hablando? Y esto es ajá, brutal porque lo hemos experimentado muchísimos. O sea, nos vamos dando cuenta que hay como una esquizofrenia, como que hay algo que nos hace muchísimo ruido y que no podemos hablarlo con claridad y que nos acepten que sí estamos equivocados desde la institución. Y hasta Opus Libros nos hemos dado cuenta que es que no éramos los únicos, como ellos nos dijeron. Pero en fin, se somatiza el cuerpo, acaba manifestando esa angustia, lo que sea, en base a una depresión o lo que sea. Y luego también preguntarse por qué estás tomando pastillas si estás dentro de la banda. ¿Por qué te han dicho que lo que necesitas es medicarte? ¿No? O sea, ¿por qué? Si simplemente hay totalmente. cosas que no entiendes, simplemente hay cosas que y que sientes que no eres feliz. Por eso te tienen que eh, mandar al psiquiatra o darte pastillas por las buenas, sin que en muchos casos te la daba la directora o había una persona encargada de repartir este tipo de pastillas, ¿no? Ese tipo de Así cosas. es. Claro, y qué ¿Cómo no? contraste. Entraste en el Opus Dei siendo sano, muy Claro. vitalista, con muchas Eso es ganas, muy fuerte. con Eso es entusiasmo. O muy sea, fuerte. entraste en el Opus Dei siendo normal y sano. Y entonces, ¿ahora Eso qué es muy pasa? fuerte. Sí, claro, claro, claro. O sea Bueno, que, bueno, Alicia, ¿qué pasa? Cerramos. Yo creo hay que acabar con una nota positiva de y que sí, el Opus Dei todavía no sabe lo que le viene encima. ¿Eh? Los cambios van a ser tan radicales que ni en una pesadilla apocalíptica se lo piensan. O sea que esto es esperanza para todos. exactamente. Y recordar que tenemos una tertulia después de esta reunión, pero que aquí nos recuerdan que es una reunión informal y que solo entran personas que se identifiquen, precisamente porque queremos garantizar la privacidad y la seguridad de todas y todos los que van. Entonces, si alguien de los que tiene su cara descubierta puede garantizar por alguien nuevo que va llegando, que Ana puede hacerlo, o que Agustina, o que Álvaro, o que el profe, sí, porque no estamos muchas caras descubiertas, se lo avisan al canal a la hora de entrar a la tertulia y seguimos conversando un poco más desinhibidos estos temas. Gracias por esta reunión, profe. ¿Algo más que decir? Bueno, gracias de corazón a los testimonios que han prestado, todos que han hablado aquí o que han escrito en el chat. Muchas gracias. Y a Bernardino que no está, ¿no? Sí, Tampoco. claro, claro. Y a todos los que luego os animáis. Yo sé que hay gente que tiene cosas que decir, pero no me atrevo a ser tan incisivo y decir, oye, aparece y habla. No me atrevo porque respeto la privacidad, pero sé que hay gente que tiene cosas que decir aquí, porque llevan muchos años, han estado muchos años en la obra y me han Aquí contado. tenemos un último testimonio, si quieres, para cerrar en tono positivo. Dice, ayer tuve terapia, no saben lo que me ha ayudado. Ayer descubrí algo que sorprendió. Fui supernumeraria, tengo 5 hijos, ya todos adultos. La próxima semana vienen todos de visita para un evento familiar. Lo normal es que esté emocionada y feliz y sin embargo me causaba estrés. En la terapia descubrí que asociaba a todos mis hijos en casa con el tiempo de mi pertenencia al Opus.
Ahora los espero con mucha alegría. Felicitamos a iPhone Y por ese avance que todos vamos de a poquito quitándonos candados, quitándonos, no sé, esas corazas que nos pusimos y animamos a todos a dar sus testimonios, a venir a compartir, a invitar a otras personas que sabemos que lo necesitan y que les ayudaría, ¿verdad, profe? Sí, sí, estaba loco leyendo ese testimonio. Qué alegría, Sí, de verdad, no, sin palabras, sin sí. palabras. Que sabemos, hemos vivido estos traumas de diferente forma. O sea que, pues nada, hasta que nos veamos algunos en la tertulia.